Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Luis Enrique Mercado, el Fondo Monetario Internacional, pues difunde unas nuevas proyecciones sobre cómo viene la economía en este año y para el año entrante, y para México y para la mayoría de los países las cosas no se ven muy bien. No, este año se ve terrible para todo el mundo. Debo decirte que en el panorama que presenta el Fondo Monetario Internacional, México es el país con el mayor desplome. 10,5% pronostica el Fondo Monetario Internacional. Le sigue otro país gobernado por populistas, el Reino Unido, con 10,2% de caída. Le sigue la zona euro con 10,2% y Estados Unidos con 8%. Porque no hay que olvidar que la zona euro también tiene sus populistas que arrojan y tumban a toda la zona del euro. En España, en Italia, en Grecia, por más que digan que no son populistas. El propio Macron gobierna como francés, que es todo para los pobres, un Estado benefactor, etcétera, ¿no? Con la zona euro, luego, ningún país... Luego Brasil, no se te olvide, luego Brasil. No, bueno, mira, Brasil se cae 9,1%, según el Fondo Monetario. Estas proyecciones del fondo las hizo hace unos cuantos días para dárseles a los ministros de Economía y Finanzas que tuvieron una reunión virtual del grupo del G20, donde estuvo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que ya ahí en esa reunión dice que la recuperación va a tomar entre 2 años y 2 años y medio. Ya no está viendo. Tan poquito. Sí, pero es que él dice, aquí en México, dentro de las fronteras, él dice que él ve la recuperación que ahí viene. Y se la veo venir aquí por viaducto y periférico. Eso dice. Pero allá dice que tomará 2 años y medio. Bueno, la realidad es que el único país que crece este año, según el Fondo Monetario, es China, que crece 1%. 1%. Como que para China es una tragedia total. Es una tragedia. Para será un éxito y para China es un fracaso del 1%. En todos los casos, la economía según eso empieza a crecer el año que entra, pero ningún país recupera lo que perdió. Por ejemplo, Estados Unidos crecería el año que entra 4,5% después de una caída de 8%. Es decir, no compensa, todavía se queda a la mitad. En el caso de México, según eso, crecemos el 3,3%, y es aquí donde me quiero centrar. No hay forma, absolutamente, de que después de la caída del 10,5%, al que hay que sumarle 0,3% que caímos el año pasado, o sea, ya vamos en 10,8%, crezcamos 3,3%. ¿Por qué no es posible? Porque esto es, y nomás nos caemos el 8,5%. 10,5%. Eduardo, tú y yo en enero dijimos que este año el país se caía 10%, cuando menos. Sí. Y bueno, ahí se han ido recorriendo y van en 10,5%. El año que entra, según eso... Hay proyecciones que tumban a México al 12%, ¿eh? Es que yo siempre he dicho que el 10 es el piso, que podemos caer 15 o 17 o 18%. O sea, es muy grave lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nadie está metiendo las manos para que no suceda. En todos los países, mal que bien, hay medidas contracíclicas. Los gobiernos han aumentado su gasto, han metido planes para ayudar fiscalmente a las empresas chicas, grandes, medianas y pequeñas, han atemperado el desempleo con seguros del desempleo, etcétera. En México no ha pasado nada. Sí hay que reconocer que México, como en casi todos los países, hay programas de ayuda a los grupos más vulnerables económicamente, adultos mayores, jóvenes, pequeñas empresas que dicen que tienen posibilidades de crédito. Fuera de eso no hay nada. El gasto público sigue cayendo. Hay un programa de austeridad republicana que eso contribuye a que la caída sea mayor. O sea, el momento en que debes gastar, ahorita debes gastar. La austeridad republicana es en tiempo de vacas gordas. Claro. Ahorita estamos en vacas flacas, ahorita necesitamos gastar. Será bueno mandarle al señor presidente que tan religioso es la parábola de José con las vacas gordas y las vacas flacas, que le explicó al ¿cómo se llama? Al líder de Egipto. El faraón. Al faraón. Entonces, estamos en vacas flacas y estamos restringiendo el gasto, cuando debíamos estar en un programa de expansión de gasto. Claro. Pero no solamente eso. Junto con el programa de austeridad, hay una serie de medidas e ideologías
que están asustando a los inversionistas. Por ejemplo, hay una iniciativa de ley de arrendamiento en la Ciudad de México que atenta contra los derechos de propiedad de quienes tienen una casa. Tú estás hablando de que no puedes rentarlo mínimo de hasta mínimo de 3 años lo tienes que rentar. Eso es atentatorio. No supiste la nueva ocurrencia de una estúpida diputada, y no lo digo para insultarla, sino para describirla. Que tu propia propiedad no la puedes rentar a terceros, tipo Airbnb o lo que sea. O vives ahí, o vives ahí. Ah, pues está bien. Imagínate. Todo eso atenta contra esa propiedad. Luego, las amenazas permanentes que estamos escuchando contra las AFORES, que es atentar contra los derechos de propiedad del ahorro de los trabajadores. Las amenazas que hay contra los productores de energías limpias. Los cambios de reglas que se produjeron contra los que construyeron los gasoductos. Los cambios de reglas que se produjeron contra las rondas petroleras. La traída de lo que estás hablando. ¿Cómo? Incertidumbre total y absoluta. Entonces, falta con esta de garantías. Dime cómo puedes pensar que una economía va a crecer en medio de un clima de incertidumbre creado por el gobierno. No hay forma. O sea, entonces, el riesgo que estamos corriendo es que estamos ya en una recesión desde 2019, que va a ser recesión en 2020, y que es posible, podría suceder, que se prolongara por todo el sexenio del presidente López Obrador, si no cambia la forma de pensar y la forma de atentar contra los derechos de propiedad de pobres y ricos, ¿eh? Álvaro. A mí me parece, no podría estar más de acuerdo con Luis Enrique. A mí me parece que de saque, la raíz del problema es que parecería ser que estos gobernantes no entienden que en una recesión de este tamaño, en una contracción de este tamaño de la economía, todavía faltan consecuencias. Es decir, pensar en crecimiento del 3.5%, del 7%, del 1%, Luis Enrique, querría decir que el problema paró hoy. Pero no es cierto. O sea, todas estas empresas que dejaron de pagar rentas tendrán que ponerse al corriente, en algunos casos, en algunos no. Las personas que perdieron empleo no lo van a encontrar mañana, no vamos a abrir la economía y va a haber empleo. Si mañana apareciera la vacuna, las cosas no se detendrían al mismo tiempo. Y número 2, también creen que vivimos en un mundo totalmente aislados. Si México cierra la puerta a Airbnb, lo único que pasará es que tendremos menos turismo, porque te aseguro que Guatemala, Estados Unidos, el Ecuador, Cuba, al revés, van a abrirse. Estupideces. Liliana. Sí, a mí me gustaría mencionar que creo que el principal problema viene de la negación del presidente de lo que es la realidad, ¿no? O sea, porque de entrada él duro y dale con que ya vamos de salida, incluso con el tema de la pandemia, Eduardo, creo que van como 10 veces desde abril que dice que ya vamos saliendo de la pandemia. Lo mismo con la economía. Es que, Liliana, por eso. Así están todos los gobernantes del mundo. Nada más. Ya vamos. Imagínate un gobernante, lo siento, y no estoy de acuerdo contigo. Imagínate un gobernante que salga y diga, ya nos llevó la fregada, ¿no, Liliana? Pero hay una diferencia, Eduardo. Puedes tener un gobernante que dice, vamos excelente, pero que se mete en la oficina y con su secretaria de Hacienda toman las medidas para que no se los lleve el tren. Pero aquí es un gobernante que sale y dice, vamos excelente, y además luego complementariamente no hace nada. Él siente que vamos bien, es otra apreciación. Punto. No, pues es que no puedes vivir en un mundo irreal. Una pregunta para Luis Enrique Mercado. Dime. Una pregunta para Luis Enrique Mercado. ¿Qué va a pasar con la moneda, Luis Enrique? ¿Qué pronósticos hay? ¿El peso frente al dólar? Mira, la moneda la está defendiendo. Por un lado la está defendiendo el Banco de México. Sí. El Banco de México hace subastas en los mercados, les da liquidez. Y la salud de la moneda no es la salud de la economía, así como la enfermedad de la moneda no es la enfermedad de la economía. El tipo de cambio puede seguir como está, subir un poco. Yo creo que va a llegar el momento en que no va a poder sostenerse en los niveles actuales. Va a ser ¿Qué tanto tiempo, digamos? ¿Tienes alguna idea? No, yo creo que es un pronóstico como el del COVID. Yo creo que no hay forma. Pero yo diría, ¿sabes qué? Ojo, si México lo amenaza con perder el grado de inversión, la moneda va a volar y no tiene techo. Y no tiene techo. Cuando digan, México le van a quitar el grado de inversión, en ese momento la moneda va a enloquecer. O sea, ya te contestó para que compres muchos dólares, Hugo. No, al final de cuentas lo que estamos esperando es que los grados de inversión se están deteriorando cada vez más y eso no es mucho.
Eso que tengamos una más mala calificación es dentro de poco, y ahí es donde se va a disparar. Y yo me imagino que igual va a ser el problema. Yo creo que podemos aguantar este año con grado de inversión, pero el año que entra lo veo muy difícil que lo podamos sostener. Porque las finanzas públicas están de acuerdo con lo que dijo Liliana. Mientras no haya un cambio de estrategia, y creo que todos estamos de acuerdo, mientras no haya un cambio de estrategia económica y un cambio de estrategia sanitaria, este país va a tener cada vez más y más problemas. El presidente ha presumido que es terco y que es obstinado. Y eso, como puede ser una gran cualidad, también puede ser un terrible defecto. El problema es que en ese defecto nos lleva a millones. Es un volado. A millones nos lleva el tren. Concluye, Luis Enrique. Bueno, concluiría, ojo, no estamos en el mejor camino, no hay salida, no hay nada que nos diga que la economía se va a recuperar el año que entra, y el gran peligro que corremos es que tengamos una recesión que nos dure todo un sexenio, lo Muy cual bien. sería una Gracias, Luis Enrique. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.